La década de los 70 estuvo marcada por distintos acontecimientos sociales, políticos y culturales que dejaron huella en el mundo. Fallecieron figuras como Gabriel Coco Chanel, Igor Stravinsky y Jim Morrison. Surgieron las organizaciones Médicos Sin Fronteras y Greenpeace. John Lennon lanzó el disco Imagine. El Premio Nobel de Literatura se le entregó al poeta Pablo Neruda. Se estrenó en el cine La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y se publicó el libro de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Los deseos de libertad se dejaron sentir en todo el mundo, y México no fue la excepción. En 1971 se creó en la UNAM el Colegio de Ciencias y Humanidades. Fueron liberados 23 presos políticos, entre ellos José Revueltas y Heberto Castillo. En la literatura, Luis González de Alba publicó Los días y los años y Elena Poniatowska La noche de Tlatelolco. En este mundo de cambios, Mauricio Achar, hasta entonces empresario de una fábrica de pinturas, cambió el rumbo de su vida e inauguró en la Ciudad de México la primera librería Gandhi. En esa fábrica les estaba yendo muy bien, pero no le llamaba la atención. A él no lo movía, digamos, el tema como tal. Y él siempre creyó, y sí, es algo que comentaba constantemente, decía, yo no trabajo, ¿no? Yo no trabajo, porque amaba lo que hacía, porque estar, digamos, cerca de los libros le parecía algo genial. Y entonces él decía, si tú, de alguna manera, tu trabajo realmente es algo que te apasiona, y que te gusta como tal, no es un trabajo, ¿no? Y se adentra a esta aventura, ¿no? En donde todos le decían, vas a abrir una librería, estás completamente loco, ¿no? Y él decía, sí, claro que lo voy a hacer. Mauricio, cuando empieza con su librería de unos 9 metros cuadrados, era un pequeño local donde él se sentaba en el fondo a leer mientras se asomaban por ahí los clientes. Parecía realmente una librería de viejo, chiquitita. Y poco a poco fue adquiriendo el puesto de al lado, el de al lado, del de al lado, y finalmente ocupó la planta baja. De repente abrir una librería en México era algo medio extraño, pero además abrir una librería en donde el mercado estaba acostumbrado sobre todo a una venta por mostrador, en donde tenías un encargado al frente y tú llegabas y pedías la Ilíada de Homero, o pedías el Laberinto de la Soledad, y el encargado se volteaba y llegaba y te decía, ¿sabes qué? Aquí está el libro, ¿no? Y entonces a él le parece una cosa extrañísima y corre el luz y dice, no, yo quiero una librería abierta. En Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en el número 134, y en un espacio no mayor a los 120 metros cuadrados, se cambió la manera en que nos relacionábamos con el libro. Entonces este concepto de sacar los libros, de desparramarlos, que así lo describía Germán, fue totalmente nuevo, porque no te dejaban manosear, es una palabra así, esa es la que usaban, no se puede manosear nada. Y él decía todo lo contrario, no, que lo manoseen, que si lo quieren leer ahí, pues que lo lean. Y él decía, no, yo quiero que la gente cachondee con el libro. Yo quiero que se les caiga, yo quiero que lo huelan, yo quiero que le pierdan el miedo a acercarse, ¿no? Y no nada más eso, sino que él propició, y él decía, yo quiero que generar un espacio de encuentro, un espacio de encuentro con el libro. Y entonces era toda una experiencia en donde podías estar en contacto con el libro. Creo que muchos abusamos del manoseo, y por eso luego le pusieron el plastiquito ese del que ya por fortuna ya no existe, porque los veíamos, ¿no? Obviamente, pues muchos se volaban libros. Yo creo que el señor Achar era consciente de que algunos estudiantes sin dinero se los iban a robar. Mauricio
nunca fue ni pretendió ser un intelectual. Él era un hombre muy sencillo en ese sentido. Lo que tenía era un gran amor por los libros y un gran sentido de comercio. Pero sobre todo, un afán de hacer bien, porque él genuinamente quería ayudar. Puso la librería en el sur por la universidad, porque estaba la UNAM muy cerca, y verdaderamente le importaba mucho que los estudiantes tuvieran acceso a los libros. Desde primero de prepa, pues, que había que comprar libros, había que ir a Gandhi. Quería leer una novela, a Gandhi. Siempre era ahí, a ese Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí estaba la acción. Estaba la librería tan cerca de la universidad que había, pues, obviamente en esa edad los chavos no tienen lana, ¿no? para los libros, y al ponerlos como los puso él, así al paso, se robaban muchos libros. Entonces ya tenía estrategias para cacharlos, y cuando los cachaba los llevaba a la oficina, los otros pobres, todos sudando, todos con la cola entre las patas, y les decía: esto está muy mal, ¿verdad? Robar libros. Sí, pues es que no tengo dinero, y es que tengo el examen. ¿Qué examen tienes? Y entonces los comprometí, me dice: ok, no te lo cobro, pero me traes las calificaciones. Y así hay un chorro de anécdotas que hay muchísima gente que le agradece esa generosidad, ¿no? La librería incorporó una pequeña cafetería que sirvió como sala de exposiciones y espacio para jugar ajedrez. Se presentaron obras de teatro y cantantes como Tania Libertad, Guadalupe Pineda y otros intérpretes de la trova mexicana. Era un verdadero polo de atracción que hacía que todos gravitáramos, si no en torno de la librería, sí en torno de la cafetería, que también fue un elemento decisivo, porque a diferencia de otros lugares a donde lo obligaban a uno a consumir y no podía uno eternizarse con un café, en Gandhi había muy buen café y uno podía pasarse la mañana y hasta la noche con un solo café en la mesa y nadie lo molestaba. Y eso permitió que todos los que ahora más o menos suenan en el ambiente cultural fueran parroquianos de Gandhi. Desde el inicio era una librería con la estantería abierta y muy poco se convirtió en prácticamente un complejo cultural. Había no solamente una sección para libros, sino también para discos, para muchísimos libros de arte que uno podía hojear. Había una sala de exposiciones para que los pintores ahí exhibieran su obra. Y en la Gandhi original había también un pequeño foro para obras de teatro, conferencias, presentaciones de libros. Y estaba la galería también, porque los pintores podían exponer ahí. Él les cobraba con, ¿cómo se dice? Con cuadros, ¿no? Hacía su exposición y en lugar de cobrarles en efectivo, le decía: bueno, pues dame obra, ¿no? Dame una obra tuya y ya quedamos a mano. Porque era, como te digo, impulsarlo, no era tanto hacer negocio con eso, sino impulsarlo y que corriera la cultura y que se esparciera y que hubiera cosas, ¿no? Sucediendo. Que sucedieran cosas es lo que más entusiasmaba a Mauricio. Yo insisto en que quiero exponer, y el tipo que se encargaba me dijo que no, que era muy complicado, que no. Y yo dije: no puede ser, en la Gandhi yo creo que sí puedo exponer. Entonces me puse a ver si podía encontrarme con el famoso Mauricio Achar. Me atreví a saludarlo y decirle: señor Mauricio, fíjese que yo soy pintor, me llamo Juan Sebastián, y he estado yendo a la Gandhi, vi que tiene una exposición de fotos muy bonita, por cierto, y me gustaría saber si se puede exponer en la Gandhi. Y ahí te voy a actuar a Mauricio, soy gordo y muy simpático. Me dice: bueno, es muy complicado exponer ahí, pero bueno, yo te puedo, mañana si quieres nos podemos ver a las 10 de la mañana y platicamos. Vamos a hacer una cosa, aquí las exposiciones las hago yo como yo quiero, son mi capricho. Tráete un buen cuadro que te guste, yo lo veo mañana, y si no me gusta, no hay negocio. Y si sí me gusta, platicamos. Híjole, traje 100 cuadros de papel. ¿Pero por qué trajiste tantos?
es que estuve pensando que usted me dijo ayer que si un cuadro le gustaba, con uno hacíamos ya el plan. Es que yo necesito exponer, señor Mauricio. Dijo, bueno, sale, vamos a hacer la exposición en 30 días. Yo acepto porque digo, wow, no importaba que las condiciones fueran muy difíciles o complejas, para mí ya era un espacio que me estaban dando. Y cuando ya iba a inaugurar, me dijo, oye, súbelos a 3,000 pesos. Dije, ¿cómo? Pero no, ya habíamos quedado que en 1,000, ¿no? A 300,000, claro, suena muchísimo ahora, pero era una mugre, o sea. Y entonces le digo, no, imposible, porque me daba un nervio, dije, no voy a vender nada, ¿no? No, me dijo, sí, porque ya vendí 10. Dije, ¿cómo? Ya vendí 10 en 3,000. Entonces esa fue mi primera lección de mercadotecnia. Además, pues se le ocurrió meter un teatro, entonces la gente hacía poesía, tocaba, ahí creció lo que era el concepto de peña, de la música de protesta, fue un foro muy importante. Todo se jugaba bagamón y era un centro de ligue, o sea, era un referente para la juventud cultural de aquella época, ¿no? El teatro, yo te diría, fue en su momento para él más importante hasta que la literatura como tal, un apasionado del cine, la cultura en general, ¿no? O sea, y el ajedrez, en diferentes épocas de su vida fue una pasión, se la pasaba jugando ajedrez todo el día, le encantaba, y le encantaba generar, digamos, grupos alrededor de él, digamos, para poder jugar ajedrez y contar anécdotas, historias. Era Mauricio era un gran contador de historias, además tenía la respuesta perfecta, tenía un timing perfecto para contarte un chiste. En ese foro de la Gandia había Mauricio hecho, pero yo no sabía, un pequeño teatrito que de repente improvisaban teatro con Germán Dehesa. Y hacían un teatro como de sátira política, muy gracioso, muy improvisado, no tan improvisado, pero sí era como un teatro como fresco, espontáneo, no profesional, ¿no? Y me encuentro con la obra de teatro y con el famoso Don Sabas, del señor Mauricio Achar, que era el personaje del priista corrupto, que es fantástico. Parte de la sabiduría del señor Achar fue descubrir dónde era el mejor lugar para posicionar una librería. Y había también los cineclubs de Gandhi. ¿No? Lo que pasa es que me acabas de echar para atrás muchos años. Con un modelo comprobado para atraer lectores, Librería Gandhi decidió en 1982 abrir su segunda tienda en Coyoacán y en 1992 una más, justo frente al Palacio de Bellas Artes. Su crecimiento y preferencia del público hicieron de Librerías Gandhi un competidor fuerte. ¡Bravo! Era muy difícil que las librerías se sostuvieran. Y la Gandhi empezó a comprar en grande, a ofrecer también los libros en grande. Y eso sí fue un gran acierto, yo creo, de Mauricio Achar, ¿no? Porque fue pues, el logro de su vida. Para empezar, había muchos libros. Lo que buscabas probablemente lo ibas a encontrar. Para seguirle, era la librería del sur de la ciudad. Yo que me movía al sur, iba ahí.
para mí se convirtió en una librería de referencia. La Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo abrieron la de frente, todo esto pasó y hasta la fecha sigue siendo mi librería de referencia. Era un negociante buenísimo. La gente, me tocó ver a muchos representantes de editoriales aterrados de llegar a sentarse frente a Mauricio. No por agresividad, no porque fuera injusto, sino porque sus tácticas eran verdaderamente casi de bullying, ¿no? Pero de otra manera, no de me compras o vas a ver, o me vendes bien o vas a ver, sino de decirle, a ver, este libro, ¿cómo lo tienes? Bueno, para usted lo tengo en 50. No, yo necesito que me lo vendas en 20. Y el otro empezaba a sudar, ¿no? ¿Pero cómo en 20, señor Mauricio? ¿Cuántos ejemplares tienes? Pues tenemos 10,000. Te los compro todos y me los das a 20. Porque la inteligencia del señor Achar fue comprar grandes volúmenes de libros con grandes descuentos y entonces bajar el margen de ganancia de la librería, beneficiar al lector y así pues hubo un crecimiento brutal de Gandhi. Hay una anécdota que pues él compraba al mayoreo, compraba ofertas, iba por el mundo encontrando así. Entonces compró un libro de arte, no me acuerdo cuál, que costaba 300 pesos, y él lo vendía a 59 pesos. Compró 1,000. Y entonces vino, por supuesto, una persona y le dijo, le compro los 1,000 libros. Le dijo, no, te vendo uno. Porque yo hice todo esto para favorecer a 1,000 personas, no solo a una, ¿no? Ahí te lo dibuja cómo era. O sea, entre más gente llegara, mejor para él. Esa era su misión. Claro, de alguna manera no se lee los niveles de lectura que podríamos tener, ¿no? Pero usted sabe que eso parte de la educación, ¿no? Si nos falta educación, pues de ahí parte, ya no se lee, ¿no? Y de alguna manera también hay la idea de que los libros siempre son caros. O sea, la gente le dice, no, yo no leo porque comprar un libro es muy caro. Nosotros estamos haciendo una campaña que yo creo que dentro de un mes ya se va a ver, en donde se va a mostrar que los libros no son caros. Lo que pasa es que las librerías son templos. O sea, son intimidatorios para la mayor parte de la gente. No para los lectores, que son los mismos además, ¿eh? Son padres, hijos, nietos, ¿no? Pero son los mismos. O sea, realmente una promoción a que la gente lea es muy difícil precisamente por la educación que tenemos. Pero no es imposible, hay maneras, siempre, ¿no?, de buscar. Gandhi es un parote enorme para los escritores. Y como lector, te digo, encontraba joyas. Faulkner, que era tan difícil de encontrar, me encontré todo en Gandhi. Toda la obra de Faulkner me la encontré en Gandhi. Que no era fácil encontrarla en otras librerías. Y luego era muy bonito porque tenía varias ediciones de un solo libro con distintas portadas. Entonces, yo a veces me compraba los 5 por las 5 portadas, ¿no? Recuerdo un libro de Truman Capote que se llama Otras voces, otros ámbitos. Lo tengo con 3 portadas distintas y las 3 las conseguí en Gandhi. Porque también es una de mis obsesiones, las portadas de los libros. Y el señor Achar era muy consciente que algunos de nosotros comprábamos libros por portadas. O sea, que no solamente queríamos el libro o por la traducción, que también eso era muy interesante. Porque te daba la opción de tener traducciones. Entonces no puede hablarse de la cultura de este país sin Gandhi. Para algunos, el hecho de que la librería Gandhi se hubiera posicionado con tal aceptación entre los lectores respondía a la manera en que su fundador había logrado hacer comunidad. Y habíamos adoptado Gandhi como nuestra oficina, como en nuestro refugio. Y ciertamente había algunos que estorbaban, se dedicaban a jugar el ajedrez, pero era sobre todo en las noches. Las mañanas, creo yo, que la cafetería de Gandhi era pues un centro de investigaciones de matemáticos, de artistas, de pintores, de periodistas, de escritores, y además podíamos convivir unos con otros y armar proyectos multidisciplinarios.
Y también de vez en cuando se asomaban figuras extraordinarias como García Márquez, que caminaba así con los hombros subidos como para esconder la cara y la vista hacia el piso, se dirigía hacia el fondo del café y se ponía de espaldas contra la pared. No faltaba quien lo reconocía y al poco rato ya tenía una fila de 50 personas que le querían pedir el autógrafo. Tuvo que ver con que uno llegaba y hacía suya la librería, iba y estaba ahí el tiempo que quería, daba vueltas, manoseaba, buscaba. Esto que también a uno le gusta mucho, ¿no? A nosotros nos gusta también buscar. A mí no siempre me agrada que me traigan el libro. Me gusta buscar porque ahí me voy a encontrar cosas que no sé que quería y no lo sabía. Este es un fenómeno muy divertido. Ir a comprar un libro y salir con otro. Cantidad de domingos en la tarde me los pasé en Gandhi haciendo eliminatorias sobre el libro que iba a comprar, el libro que iba a llevar. Entonces ya creo que es un lugar donde no sé si algún empleado me recordará, pero era yo un mirón regular que andaba, que con bastante frecuencia iba, especialmente desde que abrieron la librería enfrente, que ya había más espacio y por lo tanto podías estar ahí, permanecer ahí de rémora hora tras hora. Había escritores que así como en Francia, que acostumbran escribir en un café, que se quedaban allí todo el día. No recuerdo los nombres de quienes. Había escritores que llegaban allí a las 12 o a la 1 y se iban a la hora del cierre. Los tenían que sacar a escobazos para que se dignaran irse, pero sí había eso que era un poco una imitación de lo que sucedía en Francia, cuando iban a la Coupole, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir y escribían ahí mismo en el café, aunque toda la gente pudiera verlos. Aquí en México sí hubo algunos escritores que siguieron ese camino. Para 1994, Gandhi abrió su primera sucursal fuera de la Ciudad de México. A este espacio en Guadalajara después se le sumarían Querétaro, Tijuana, Aguascalientes y Puebla. A la par se desarrollaron nuevos proyectos. Bueno, la situación en este momento usted sabe que es crítica, ¿no? Y peor para las librerías, ¿no? No se diga. Mire, es un ejemplo que además yo siempre pongo. Hay unas librerías que no le voy a hacer publicidad porque como que me duele hacerles publicidad, ¿no? Que hace 8 años eran 100 y ahora son 46. O sea, librerías no se abren, se cierran. Porque son intimidatorias, créamelo. Tenemos que llevar los libros a la calle, ¿no? A que la gente se tropiece con ellos. Y bueno, a lo mejor soy muy optimista, yo creo que sí vamos a conseguirlo, ¿no? Yo creo que con la ayuda de todo el mundo, el sector librero, el sector editor, pues todos, ¿no? No sé si han mencionado ya el metro de libros, que es el proyecto de vender los libros en el metro. 1 kilo de libros, que fue el vender los libros en la central de abastos. Y otras aventuras que a mí me tocó ver de cerca, como con un amigo de él, le dijo, oye, si ponemos puestos callejeros, ¿qué crees que pase? Pues no sé, y lo experimentaron. O sea, así como los puestos de tacos y los puestos de baratijas. ¿Sí? Y fue también él quien inventó el libro en la calle. Estas mesas que presentaban los libros prácticamente regalados a peso, a 5 pesos, a 10 pesos. De aquellos entonces, de pronto fueron como lo que dio origen al pasaje de libros Pino Suárez, que es un gran botadero cuya inspiración estuvo en las primeras cosas que puso Mauricio Achar estorbando ahí en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Él mismo decía que a la gente le daba miedo entrar a la librería, como que era para gente inteligente, pero cuando los veían en el paso de la calle, sentían que la cultura también era para ellos. Pero ese era un disparate. Resultó que no fue un disparate, porque a juzgar por su éxito, parece que entre su locura, a veces sí era un visionario.
se da un cambio generacional y se establece una nueva visión de crecimiento. Se lanza Gandhi.com.mx y en 1998 inició una campaña publicitaria que hoy en día se mantiene en la mente de los lectores. Yo he hecho todo lo posible por hacer campañas, ¿no? En donde la gente siempre relacione un libro con un regalo. O sea, que cuando diga, ay, tengo que regalar, le llega en la mente, puedo regalar un libro, un disco, ¿no? Y sé que eso, además de que, aunque la gente no lee, no importa, ¿no? Porque generalmente son libros ilustrados, ¿no? Y ese libro se va a quedar en la casa. A diferencia de estar regalando ciertas porquerías, ¿no? Que son, a veces ni sabe uno para qué sirven, que son como adornos. Que está bien, pero yo creo que tiene mucho sentido, mucha médula, ¿no? El hecho de regalar un libro. Uno se siente satisfecho de recibirlo igual que lo entrega, ¿no? Se crea el Departamento de Mercadotecnia en el 2001. Tengo oportunidad de crearlo. Yo estudié Mercadotecnia como tal. Y creo que entendimos muy bien un poco quién era realmente la gente a la que le teníamos que hablar, cuál era la percepción de la lectura que se tenía y qué medios utilizar en su momento para poder llegarle a todos, ¿no? Y tomar la personalidad de esta marca, o sea, irreverente, y que tiene mucho de todos los que te dije, muchísimo de Mauricio, muchísimo de nosotros, y muchísimo de la gente que la admiraba. Esta marca irreverente, esta marca que tiene un sentido del humor muy especial, esta marca que es un observador social de lo que está ocurriendo y en base a eso opina, esta marca que le gusta el albur, que le gusta la ironía, que le gusta el sarcasmo, esta marca que se ríe de sí mismo, que es muy mexicana. En 2004, a la edad de 68 años, falleció su fundador. Pero sus sueños materializados en librerías Gandhi continúan. Sí estamos mal, necesitamos mejor educación. Y bueno, ya lo dijo Reyes Heroles además. Decía, educar a un mexicano cuesta mucho dinero. No educarlo cuesta más. Y yo creo que es sabio ese hombre, ¿no? Y yo creo que por ahí va todo el tiro. Por la educación. Pero lo que hizo Mauricio particularmente fue entusiasmar a un público que no es lector por naturaleza y hacer tal cantidad de ofertas tan interesantes, tan sugerentes, que logró que mucha gente que no tenía hábito de lectura, cuando menos en algunos casos extremos, gustaran de hojear los libros, de verlos por la belleza plástica que tienen muchos de ellos, y luego por ahí pueden seguirse adelante. La necesidad de enseñarles el camino a los lectores es colocándoles una serie de puntos de atracción, y uno de ellos es poder tener el contacto directo con los escritores. Entonces son convocados porque a un escritor les gusta o porque les llama la atención o por alguna razón, y de paso conocen que por ahí se llega a la librería. Se va haciendo caminito. Achar es en cierta manera un brujo, es un mago, porque logró en un país en el que no se leía, en un país en el que todavía hay muy pocas librerías, que la gente buscara libros. Hizo finalmente de las librerías Gandhi un centro de energía, un centro en el que la gente se sentía muy bien, los lectores. Por más internet que haya, tienen que leer. Además hay gente que apuesta que este va a ser el siglo del libro, que la gente va a regresar al libro, cosa que yo también le creo, ¿no? O sea que internet va a ser una herramienta de trabajo muy importante, pero los libros no pueden desaparecer, ni van a desaparecer, se van a incrementar. La historia de Librería Gandhi no se puede separar de su creador Mauricio Achar, quien siempre se preocupó por el fomento a la lectura. Son muchas aportaciones. La primera fue su propia vida, su modo de ser, su bonomía,
su entusiasmo, su simpatía, su generosidad, su serie de ocurrencias y de cosas que hacía gratísima su compañía. Esa es su aportación más perdurable. Ahora, desde el punto de vista del fomento de la lectura, pues es incomparable. No ha habido, hasta donde yo sé, en la historia de México, de la ciudad y del país, nadie que haya sabido imprimir tal velocidad, tanta imaginación, tantos recursos a la venta de libros como él. Tuvo mucho olfato, tuvo mucho sentido del negocio, tuvo mucho sentido del gusto literario, tuvo mucho sentido de las necesidades de la gente. Entonces, yo sí le reconozco, y no solamente le reconozco, sino como escritor le agradezco. De hecho, le agradezco a todos los libreros. Creo que los libreros son los héroes no reconocidos de la literatura, o de los libros en general. Pero sin libreros estaríamos acabados. Yo le debo mucho a Gandhi, la verdad. El premio Mauricio Achar Literatura Random House para nuevos escritores y con proyectos sociales de fomento a la lectura como Libro Abierto. Sin duda, su tarea quedará sellada con la creación y la presentación del premio Mauricio Achar, el Señor de los Libros, del cual recibiremos mayor información en unos momentos. Un premio como impulso a la lectura, como reconocimiento también a Mauricio Achar y con la esperanza de que surgirán y podrán desarrollarse nuevos y eficaces proyectos. Hay un premio que ya es el 6º año del premio Mauricio Achar, que le ha dado oportunidad a muchos nuevos escritores de aventarse y de hacerlo. Yo te decía al principio cómo, de alguna manera, todo esto que estamos viendo, el hecho de que estemos sentados tú y yo acá, todo lo que estamos viendo, nace de un escritor con una idea. Mauricio Achar creía que la construcción de los lectores se tenía que dar desde una temprana edad. Mire, si los niños no los enseñamos a leer de chicos, de grandes ya no leen, ¿eh? No. Muy difícil ya. Sí, exactamente. Además porque hay una cosa, y todos lo sabemos, ¿no? La televisión es el primer enemigo del libro, porque está mal usada, porque no se ha sabido usar pedagógicamente bien, ¿no? A lo mejor cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Tenemos un proyecto social, en este caso nuestro proyecto de Libro Abierto se dedica a construir lectores de manera integral en niños de 4 a 12 años, en escuelas marginadas, trabajando con los maestros para convertirlos en promotores certificados y donando a las escuelas un acervo inicial grande con un espacio de lectura para poder construir los lectores. Este es de nuestro programa, de nuestro proyecto que se llama Libro Abierto. Y aquí pueden ver cuántos libros tenemos. Uno de los obstáculos más recientes por los que ha pasado Librería Gandhi es la pandemia causada por el COVID, que los llevó a cerrar su primera librería con el objetivo de tener finanzas más sanas. El hecho de cerrar la primera librería donde empieza todo, pues era muy triste para nosotros, ¿no? Era muy triste para nosotros. Y entonces en ese momento de tristeza decir, bueno, estamos cerrando el espacio, pero no nos vamos de ahí, porque ahí vamos a seguir haciendo que crezcan las librerías y seguir con el sueño de Mauricio. Y desde ahí vamos a estar trabajando porque se va a convertir en un espacio de oficinas. Pero era triste verlo, ¿no? Era triste verlo. Y sin embargo, en esa tristeza, el hecho de ver la cantidad de gente que se acercó y que nos contó anécdotas y que nos contó cómo cambió su vida, el espacio. Pues primero un poco de tristeza que cierre nuestra librería. Es una librería con la que crecimos, ¿no? Aquí nos pasábamos las tardes de estudiantes y pues nos dijeron hay remate, pues hay que venir a ver qué conseguimos. Vienen cumpleaños, hay que regalar libros, hay que fomentar la lectura.
Le digo que pasábamos de Ciudad Universitaria, nos veníamos para acá. Aquí pasábamos nuestras tardes y resulta que la van a cerrar. A mí sí me dio mucha tristeza. Pero pues vamos a aprovechar a ver si encontramos todavía algo. ¿Qué viene? ¿Por novela, cuento, poesía? ¿Qué? Todo, ciencia ficción, poesía, novela. Afortunadamente nos gusta leer de todo. De alguna manera fuimos creando vínculos afectivos con la gente a través de las librerías, a través de la campaña de comunicación, a través de todo lo que hacíamos. Y la gente se volvían cómplices de este ejército de personas que creen que a través de la cultura, a través de la lectura, a través del arte, podemos generar a gente mucho más sensible, mucho más consciente, mucho más libre. Oh, muchas cosas, muy agradables. Aquí dio los primeros pasos mi hijo. Sí, porque yo era asiduo al café y venía a jugar ajedrez. Y era un ambiente muy bonito, porque el señor Achar era muy amable, muy amiguero y muy buena persona. Tanto él como sus hijos, ¿eh? Pues, ¿qué más le puedo decir? Sí, pues un panorama complejo. Primero viene este periodo de estabilización de lo que sucedió, porque el golpe a la industria fue enorme. Se hablaba desde la CANIEM de una caída de casi el 30%, y entonces, bueno, todas las librerías que estuvimos cerrados, que damos trabajo a un montón de gente, y que estuvimos cerrados durante 4 meses, y luego con tráficos totalmente disminuidos, porque la gente pues, no se acerca tanto por miedo. Pues desde luego hay heridas que sanear, hay un periodo en donde vamos a tener que recuperar el problema financiero que se genera de tener una pérdida el año pasado, ¿no? Y bueno, vamos trabajando primero en esa recuperación, luego seguir porque también dentro de digamos, de ese momento complicado se presentan ciertas oportunidades. Nosotros tenemos claro que queremos seguir abriendo librerías, ¿no? En ese sentido, seguimos haciendo crecer toda la experiencia en línea, que nos parece que es un canal ahorita que tiene cierta prioridad y que ha crecido en el último año y medio como nunca había crecido. Se habla de un crecimiento de casi por 3 años. Queremos seguir probando y llevando el libro a todas partes. Yo creo que estamos ahora en una etapa de transición que se ha acentuado con la pandemia, de leer más en digital. Creo que como nunca nos hemos acostumbrado al mundo de lo virtual, y yo creo que quienes tengan la plataforma más vasta de oferta de libros virtuales son los que van a llevar la batuta. Y las librerías tendrán que entender el gusto de los que asisten a ella, el servicio de conseguir libros especiales, y entonces, más que poner un muestrario de libros, van a tener que trabajar de manera más casuística. Y las grandes ventas creo que se están desplazando hacia el ebook, hacia los libros virtuales. Entonces, tendrá que haber ahí una reconversión. Hoy en día, Librerías Gandhi atiende las necesidades de 30 millones de lectores al año. Yo también le apuesto a que vamos a llegar a ser un país de lectores. No sé el tiempo, ni si lo alcance a ver, pero se lo voy a encargar a mis hijos. Entonces hay que se encarguen de averiguar si realmente logramos las metas, ¿no? Él, en su momento, no lo veía como un objetivo. El crecimiento de Librerías Gandhi se da como una consecuencia de todo lo que te dije, como una consecuencia de la pasión con la cual quería acercar los libros a la gente, como una consecuencia de creer y de ser terco en tratar de convertir este país en un país de librerías, de llevar el concepto de Gandhi a toda la República Mexicana. Pero no era algo que él buscaba desde el principio, y menos en un negocio, digamos, tan noble como este. Y tuvo la posibilidad de ver ese crecimiento, pero él no le interesaba esa parte realmente, no le interesaba, le gustaba más, la idea de abrir librerías no era más por un tema de que quisiera, ni se fijaba tanto en si era negocio o no, sino más bien en que lleváramos las librerías, es lo que más le gustaba, ¿no? Poder llevar una librería más a un nuevo lector, a un espacio donde estaban ávidos, a algún lugar donde no tenían librerías. Yo creo que la Gandhi, ya hablando en términos reales de cultura nacional, es un fenómeno muy ejemplar. Me parece que la idea de Mauricio original
poner una librería al alcance del público en general es como la librería de la democracia cultural. O sea, de realmente poder agarrar el libro y hojearlo. Eso fue idea de Mauricio desde hace muchos años, antes de que se abrieran los supermercados de otros negocios que se han dado como de moda. Fue pionero en esto porque rompió con las reglas de llegar a un mostrador, pedir un libro, como si fueras una farmacia que te van a dar una medicina que ya sabes porque traes una receta, ¿verdad? Entonces creo que la Gandhi sí tiene esta facultad de recuperar o mantener la cultura en general, de la lectura, de la literatura, pero también de la pintura y de todo, porque están los libros de arte aquí, están los libros de los niños, están los libros de la literatura, de la poesía, nada menos, o sea. Es un lugar que recorres, es un lugar para estar, ya sea porque estás tomando un café, porque estás viendo libros, porque estás curioseando, porque estás viendo las revistas. Es un lugar para estar. Un comprador que va a la Gandhi a comprar se queda mucho más tiempo del que pensaba, porque el ambiente es muy acogedor, hay un sofá, hay sillones para que te sientes, puedes agarrar un libro de arte y hojearlo, nadie te dice nada, bueno, hay siempre un ejemplar para que tú lo puedas abrir, y el ambiente es un ambiente de amor a los libros muy grande, y también de inteligencia. Yo siempre tengo la sensación de entrar a un bosque de libros. Hoy me entregaron una lista de 180 títulos que son caballitos de batalla, que la gente los busca, el Quijote, las 1001 noches, el Kama Sutra. ¿Ustedes ya han leído el Kama Sutra? ¿Verdad? Jaime Sabines, que en una reunión hizo la definición perfecta de Mauricio. Hay un poema de Jaime Sabines que se llama A mí me encanta Dios. Y en esta reunión, Sabines dijo, Mauricio es como el viejo del poema. Y el poema dice, es un viejo magnífico que no se toma en serio. Lo que Mauricio quería, o sea, él pensaba que una persona que lee se vuelve mejor persona. Entonces él se metió como esa misión de acercar los libros a la gente, o sea, para que fuéramos todos mejores personas, y aportó mucho a la humanidad, o sea, dejó el mundo mejor de cómo lo encontró, y eso es Gandhi. Creemos de alguna manera que en estos 50 años, es un momento interesante, porque estamos viviendo un momento muy complicado, pero dentro de ese momento de los 50 años se viene como un renacer, ¿no? Y es sumamente simbólico. Toda esta familia que hoy componemos los ya mencionados, hemos buscado la libertad por medio de los libros. Y quiero terminar con este discurso con una frase de Groucho Marx que dice: la libertad es una estatua que está en Nueva York. Muchas gracias.